Saludos colegas, mi nombre es Ivette Jiménez, soy especialista en bacteriología médica y les voy a presentar la clase de bacilos gram positivos aeróbicos. Para ubicarnos en los contenidos de esta clase vamos a utilizar este esquema que proviene del libro de texto en el que se basa este curso, que fue el que se utilizó para hacer la división de las bacterias. Según el libro de texto se van a tener distintas formas de clasificarlas o dividirlas para estudiarlas por grupos. Y en este caso, según este libro, el de microbiología diagnóstica de Connie y colaboradores, entonces tenemos a los bacilos gram positivos aerobios que se dividen en dos grandes grupos, los esporulados y los no esporulados. Entonces vamos a abarcar todos los no esporulados y los esporulados, excepto el grupo de los bacilos gram positivos ramificados o filamentosos, donde se encuentra principalmente nocardia. Estos van a quedar por aparte en una clase que van a tener de micobacterias, si no me equivoco. Mientras que en este caso sí vamos a tener en consideración entonces los no esporulados y no filamentosos, donde tenemos entonces Arcanobacterium, Corynebacterium, Erysipelotrix, Gardnerella vaginalis, Lactobacillus y Listeria. Luego, todos estos géneros y especies a su vez se van a subdividir entre los catalasa positiva y los catalasa negativa, diferenciando entonces principalmente a Corynebacterium y Listeria como catalasa positiva y todos los demás con la prueba negativa. A su vez, para diferenciar entre Corynebacterium y Listeria, entonces se pueden utilizar pruebas como la movilidad y la hidrólisis de bilis esculina, siendo Listeria positiva y siendo las Corynebacterias negativas. Por su parte, el resto de bacterias que están aquí agrupadas las vamos a clasificar o a subdividir según su producción de H2S, Erysipelotrix positiva y las demás negativas. Por su parte, en el grupo de los esporulados, donde tenemos el gran género Bacillus, estos se van a subdividir principalmente, bueno, en Bacillus, vamos a ver por lo menos en esta clase, Bacillus cereus, que es el más importante clínicamente, y Bacillus anthracis, Bacillus cereus siendo beta hemolítico y móvil, y Bacillus anthracis siendo más bien negativo para estas reacciones. Asimismo, para ir haciendo esquemas mentales, podemos tener la clasificación de estos microorganismos según su morfología. Todos son bacilos gram positivos, pero van a tener distintas características que los van a definir. Si son pequeños, vamos a pensar en Listeria o Listeria monocitógenes específicamente y en Corynebacterium o todas las corinebacterias. Si son medianos, entonces ya podemos ir pensando en lactobacillus o, bueno, bacilos anaerobios, pero eso no los vamos a ver en la clase. Si son bacilos gram positivos grandes, pensamos en Clostridium, que serían los anaerobios también, y en Bacillus, que sí lo vamos a abarcar por acá, son los más grandes de todos. Si son difteroides, entonces tenemos Corynebacterium, Cutibacterium, Propionibacterium y Rhotia. Si son pleomórficos, gran variables, principalmente Gardnerella vaginalis, que tiene esa característica de ser muy indefinida o muy variable su morfología. Si son segmentados, pensamos en micobacterias, que las van a ver en otra clase, lactobacillus, que también van a quedar fuera de esta. Cuando están afectados por antimicrobianos, que se pueden ver como con segmentos que no se tiñen. Y también puede ser una característica en las corinebacterias, aunque no es tan común en ellas. Si son filamentosos, pensamos en morfotipos anaerobios principalmente o también en bacterias afectadas por antimicrobianos, que ustedes van a ir viendo, si no han visto todavía, que las morfologías pueden ser súper variables y súper extrañas en el caso de los antimicrobianos. Pueden ser filamentosos, segmentados o ramificados, donde tenemos los actinomicetes, Nocardia, Nocardiopsis, Streptomyces y Rhotia. De estos solo vamos a abarcar a Rhotia.
o pueden ser bífidos o en forma de V, donde tenemos Bifidobacterium o Brevibacteria, que esos también van a quedar fuera de esta clase. Para iniciar con las corineformes, tenemos que describir su morfología, la cual es irregular. Se suele decir que es en forma de letras chinas. Em, Estas pueden ser ligeramente curvas, pueden tener extremos ensanchados, principalmente en el caso de Corynebacterium diphtheria, y de hecho de ahí es donde proviene su nombre de corine. Corine tiene un significado así como de forma de bate, como se ve aquí en la imagen, al tener esos extremos ensanchados. Y cuando está en medios líquidos, se pueden ver como células únicas, en pares, en V, en empalizada o en clústeres. Asimismo, su morfología colonial, como se ve en la imagen inferior, es de colonias secas y umbonadas. En cuanto a la epidemiología de los corineformes, estas constituyen parte normal de la microbiota de la piel y de membranas mucosas de humanos y de otros animales. Entonces, en esta lista se han agrupado algunos géneros y especies que han sido aislados de distintos sitios anatómicos e incluso de algunas superficies o ambientes. Entonces se puede ver que han sido aisladas especies que se consideran causantes de cuadros clínicos a partir de nasofaringe, de lesiones en la piel, de orofaringe, canal auditivo, ojos, tracto geniturinario, tanto en humanos como en animales, inclusive de ambiente hospitalario, Corynebacterium murialyticum, Jayceum y el género Microbacterium. También se pueden aislar o han sido aisladas de hisopados de heridas, de abscesos adyacentes a la piel, de mucosas de animales, productos lácteos, piel de humanos y son muy comunes también algunos géneros en el suelo. Definir la significancia clínica de los coriniformes puede ser bastante confuso por su ubicación como microbiota normal de mucosas y de piel en los humanos. Y ellos, por lo tanto, lo que suelen ser es patógenos oportunistas. Entonces, se dice que se debe hacer una identificación de estas bacterias a nivel de especie, siempre que se aíslen de sitios anatómicos estériles, como líquido cefalorraquídeo, o si se recuperan en más de 2 hemocultivos. Es importante que vamos a encontrarlos de forma muy común en hemocultivos contaminados. Entonces, si tenemos dos o más, ya ahí sí tenemos que poner más atención, especialmente si es algún paciente especial con alguna inmunosupresión. También el segundo caso en el que se identifican a nivel de especie es cuando son los microorganismos que predominan en una muestra clínica que se tomó correctamente, que no tenga ningún tipo de contaminación de, con microbiota. El tercer caso es en muestras de orina, cuando son la única bacteria que se recupera en recuentos de más de 10 a la 4 unidades formadoras de colonia por mililitro, o si predominan, no necesariamente que sean los únicos, pero que sean los predominantes en recuentos de más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por mililitro. Asimismo, cuando sean el único aislamiento en un caso de neumonía sintomática. Luego, esta significancia clínica se puede ver reforzada si se tienen hallazgos, como tener múltiples muestras positivas con el mismo corineforme, con la misma especie, si se observan corineformes en el gram, en el directo, y también si se ven reacciones leucocitarias fuertes, que esto casi siempre lo vamos a tener en consideración en el gram, ¿verdad? Que tengamos un recuento significativo de leucocitos para hacer un buen aislamiento microbiológico que sea significativo. Y cuando otros organismos que se recuperan de esta misma muestra son de baja patogenicidad. En este cuadro podemos ver toda la diversidad de presentaciones clínicas que han sido descritas y asociadas a corineformes en humanos. Encerradas vamos a tener las especies que son relativamente más comunes dentro del género Corynebacterium,
Corynebacterium amicolatum, con distintos cuadros, Corynebacterium diphtheria, que es principalmente el cuadro característico de difteria, que puede ser a nivel respiratorio, a nivel cutáneo también. Corynebacterium diphtheria toxigénica, y en el caso de no toxigénica ya tenemos unos cuadros un poco distintos. Corynebacterium glucuronolíticum, donde tenemos infecciones del tracto urinario, principalmente en hombres. Corynebacterium jayceum, con distintos cuadros invasivos. Corynebacterium minutissimum, donde tenemos diversidad de cuadros como infecciones de heridas, en tracto urinario, tracto respiratorio. Pseudodiphtericum, pseudotuberculosis, donde se ha escrito linfadenitis ocupacional. Corynebacterium striatum, también con diversidad de cuadros. Ulcerans, que también presenta la característica de ser toxigénico y tiene un cuadro similar al de difteria. Corynebacterium murialyticum, que se ha asociado principalmente, como lo dice su nombre, a infecciones del tracto urinario, pero también se han descrito otros cuadros. Y Rhotia, que se ha asociado con endocarditis, bacteremia e infecciones del tracto respiratorio. Vamos a verlo más adelante con mayor detalle. En cuanto a las características de crecimiento y sus requerimientos, los corineformes realmente no tienen requerimientos muy específicos o muy complejos. Ellos pueden crecer en los medios de cultivo usuales de laboratorio a 37 grados, idealmente con atmósfera enriquecida con CO2. Al ser bacilos gram positivos, no esperaríamos que crezcan en agar maconchi. Y su crecimiento sí es un poco lento, entonces sí se recomienda que los medios de cultivo, los sólidos, se incuben hasta 48 horas y los líquidos hasta 5 días, que es lo usual de cualquier forma antes de reportar los cultivos negativos. En los urocultivos se debe incubar 48 horas cuando se quiera buscar Corynebacterium murialyticum en pacientes sintomáticos, y esto se sospecha principalmente en pacientes que tienen orinas alcalinas o cristales de fosfato triple. Y ahí quedan unas imágenes de características de sus colonias. Vean que la mayoría se van a ver secas, algunas con hemólisis, pero hay otras que se pueden ver un poquito más húmedas. Tenemos variedad de morfologías en realidad en las distintas especies. Corynebacterium diphtheria definitivamente es la especie que hace a este grupo más famoso, es el patógeno más importante, que puede causar cuadros de difteria cutánea o respiratoria. Recordemos que también Corynebacterium ulcerans tiene la capacidad de causar cuadros de difteria, como lo vimos en el cuadrito anteriormente. En el caso de la difteria respiratoria, lo que vamos a tener es una presentación a nivel de tracto respiratorio superior con variedad de síntomas como dolor de garganta, disfagia, linfadenitis, fiebre de bajo grado, malestar, dolor de cabeza. Y lo más característico es la formación de una pseudomembrana gris a blanca a nivel de nasofaringe que puede llegar a causar obstrucción y problemas para respirar. Esto por una necrosis causada por la producción local de toxina. También puede haber efectos sistémicos severos como miocarditis, neuritis o fallo renal también por causa de esta exotoxina. Puede haber difteria cutánea que se presenta como úlceras que no sanan y también presentan esta característica membrana gris. Y como un tercer cuadro tenemos endocarditis, que puede ser producida tanto por cepas productoras de toxina como cepas que no la producen. Puede haber también casos de colonización, especialmente en la piel, pero también en nasofaringe, en personas que tienen medidas de higiene pobres, como en usuarios de drogas o en personas alcohólicas. En Costa Rica no se reportan casos de difteria, sin embargo, esta enfermedad sigue siendo endémica en algunos países a nivel tropical, algunos países tropicales como en Haití. Y en Costa Rica no se reporta principalmente por el esquema de vacunación tan robusto que tenemos, en el que recordemos que tenemos la vacuna de DPT que abarca difteria,
bordetella pertussis y tétanos y se aplica a los bebés a los 2, a los 4, a los 6 meses, con refuerzos a los 15 meses y a los 4 años, así como la vacuna DT, que se aplica a mayores de 6 años que no se han puesto la DPT o a los 10 años y de ahí en adelante con refuerzos cada 10 años. Una buena noticia es que a pesar de que las corinebacterias son poco frecuentes, existen métodos de identificación a nuestro alcance, bioquímicos, para distinguir varias especies. Entonces acá les dejo una lista de las corinebacterias que están incluidas en las tarjetas ANSI de bioMérieux Biotech, que se utilizan para la identificación de algunos microorganismos anaerobios y estas especies de corinebacterias. Asimismo, por medio de MALDI-TOF se han logrado muy buenas identificaciones de un gran número de especies de corinebacterias al compararlas con métodos de referencia moleculares. A pesar de que no es común en la práctica clínica, se recomienda realizarle PSA a todos los aislamientos que se consideren clínicamente significativos. Sin embargo, en la realidad, las corinebacterias por lo general solamente se llegan a identificación a nivel de especie. La PSA no está estandarizada para realizarse de manera rutinaria. Además, las corinebacterias presentan multiresistencia común, esto es, cuando hay resistencia a 4 o más clases de antimicrobianos, y esto se presenta en varias especies de Corynebacterium. El CLSI tiene estándares para realizar pruebas de sensibilidad a antimicrobianos para 16 agentes y la técnica de referencia es la microdilución en caldo. Los glicopéptidos no se recomiendan como tratamiento de primera línea porque hay tanto resistencias intrínsecas como también el surgimiento de resistencias adquiridas, por ejemplo a la vancomicina. Para la tipificación, el ribotipeo es el gold standard. Hay técnicas serológicas también para detectar la toxina diftérica. Y como tratamiento se utiliza antitoxina principalmente, ya que es lo único que va a servir para neutralizar esta patogénesis. Y también se puede utilizar penicilina para eliminar el foco donde se concentra la infección. Otros géneros menos comunes, pero que también forman parte del grupo de los bacilos gram positivos aerobios, son el género Arcanobacterium y el género Troeperella. Entonces, como patógenos del género Arcanobacterium tenemos Arcanobacterium hemolyticum, donde se ha descrito o se ha recuperado en pacientes jóvenes con faringitis, por lo que se debe hacer diagnóstico diferencial con Corynebacterium diphtheria, Corynebacterium ulcerans, que también presentan estos cuadros, y por supuesto con Streptococcus pyogenes, que es el más comúnmente asociado con faringitis. Su morfología es de colonias pequeñas en el agar sangre y presentan una beta-hemólisis pequeña, por lo que se podrían confundir con Streptococcus pyogenes, pero un simple gram nos podría ayudar a hacer esta distinción de especies. Troperella pyogenes y Troperella bernardii son las especies patógenas del género Troperella y se han descrito causando sepsis e infecciones de heridas.
cuando hay contacto con animales, porque esta es la fuente de infección, y también pueden causar infecciones en el tracto urinario y se ha descrito también artritis séptica. La prueba bioquímica que va a servir para diferenciar a estos grupos o a estos géneros es la catalasa, que es negativa. Para la identificación, la técnica más exitosa es el MALDI-TOF y como tratamiento se puede utilizar acitromicina para las dos. Y solo para mencionar también otro género poco frecuente, pero que también se encuentra dentro de este grupo, tenemos a Rhotia, que pertenece a la familia Micrococcacea, entonces realmente son cocos gram positivos, pero al tener una morfología variable también se pueden agrupar dentro del grupo de los bacilos gram positivos aerobios. Tenemos tres especies patógenas: Rhotia mucilaginosa, que se ha descrito con casos de bacteremia, endocarditis, neumonía; Rhotia endocariosa, que es microbiota orofaringea y por lo tanto también se puede asociar con casos de endocarditis; y Rhotia aérea, que se ha descrito causando abscesos, bacteremia, endocarditis, infecciones en articulaciones y respiratorias. Continuamos con Erysipelotrix bruciopatiae, que es la única especie patógena en humanos de las 6 especies que se encuentran dentro del género Erysipelotrix. Estas bacterias pueden ser microbiota o pueden causar enfermedad principalmente, bueno, en gran variedad de animales, vertebrados e invertebrados, pero se asocian principalmente causando cuadros en cerdos. Por lo tanto, se van a asociar los humanos cuando hay un riesgo ocupacional en personas que manipulan alimentos de origen animal. Tenemos en los seres humanos tres presentaciones clínicas: erisipeloide, que recibe este nombre porque se parecen a las lesiones causadas por la erisipela, que recordemos que son causa de estreptococos, principalmente Streptococcus pyogenes. Entonces, en el caso de Erysipelotrix, recibe el nombre de erisipeloide. Pueden también causar septicemia e infección cutánea difusa. Además, se puede dar una enfermedad diseminada que se presenta principalmente como endocarditis. La muestra a tomar para realizar el aislamiento de Erysipelotrix es una biopsia que abarque toda la dermis y que esté en la periferia de la lesión. En cuanto al aislamiento del cultivo, crece en medios de cultivo estándar. En 1 a 3 días las colonias son puntiformes. Sin embargo, a las 48 horas va a presentar la característica de tener dos morfologías en el gram o dos tipos de colonia que se ven distintas también en el gram. Presenta alfemólisis ya con algunos días de crecimiento y las características bioquímicas que la pueden diferenciar son la catalasa y la oxidasa, que son negativas. Para identificación, en realidad API, Vitek, Phoenix y MALDI son útiles y las identifican a nivel de especie. Y como tratamiento, son tratamientos sencillos como penicilina y ampicilina, porque también, bueno, es importante que se presenta resistencia a la vancomicina, entonces tampoco se debería usar. Dentro de los géneros más frecuentemente aislados en el grupo de los bacilos gram positivos, tenemos a Garnerella, con su principal representante Garnerella vaginalis, asociada con vaginosis bacteriana. Esta tiene una pared celular que la hace clasificar como gram positivo, pero es más delgada. Entonces lo que vamos a tener son distintas morfologías al gram. Pueden ser bacilos, pueden ser cocobacilos y pueden ser gram variables, pueden verse gram negativos, pueden verse gram positivos y son bien delgaditos. Garnerella puede ser microbioma anorrectal en adultos y en niños sanos, y también puede ser microbiota vaginal endógena en mujeres en edad reproductiva. Pero cuando hay una alteración en el pH vaginal que le da un pH óptimo para crecer entre 6 y 7, entonces vamos a tener proliferación y entonces probablemente vamos a hacer un diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces se puede recuperar también a partir de uretra de hombres que sean compañeros sexuales en mujeres con vaginosis bacteriana, y
Es muy importante porque en mujeres embarazadas vamos a tener causando embarazos pretérmino, ruptura prematura de membranas y corioamnionitis. Entonces es muy importante hacer estos diagnósticos en mujeres embarazadas. Sin embargo, su rol en el síndrome de la vaginosis bacteriana es muy controversial porque no es la única especie que se asocia, sino que se han asociado otras bacterias como Atopobium vaginae, Leptotrichia, Snathia y bacterias como Megasphaera. También se puede aislar en urocultivos tanto de mujeres como de hombres. Por acá tenemos algunas imágenes de tinciones de Gram para familiarizarnos con cómo se observaría una vaginosis bacteriana a partir de secreciones vaginales. Este es uno de los cuadros en los que es muy importante nuestro aporte desde lo que veamos en el Gram y no tanto lo que se aísla en cultivo, ya que al ser la Candidela vaginalis también microbiota normal, se puede aislar en mujeres sanas y no tener ninguna significancia clínica. Sin embargo, al hacer el diagnóstico desde el Gram con un sistema de puntos, sí podemos tener un diagnóstico de vaginosis bacteriana. En las imágenes vamos a ver, bueno, en la primera imagen, arriba a la izquierda, entonces un Gram normal de una secreción vaginal en una mujer sin ningún cuadro clínico, donde lo que esperaríamos es ver, bueno, las células epiteliales y los lactobacilos, ¿verdad? Bacilos gram positivos que son medianos y eso sería lo que esperamos. Después, en el resto de fotos, ya cuando hay alguna alteración del pH vaginal, entonces se va a dar una proliferación de la Gardnerella vaginalis y vamos a empezar a ver estas morfologías que son muy variables. Pueden verse como cocobacilos gram positivos, cocobacilos gram negativos, gram variables. Y estos van a tapizar también las células epiteliales, como lo vemos ya en estas otras imágenes, lo que se conoce como células guía o células club. Entonces aquí podemos ver en esta foto arriba a la derecha una célula epitelial normal y una célula club que está completamente tapizada por Garnerella vaginalis. Vean que ahí se ve más bien como gran positiva. Y también podemos tener asociado o no mobiluncos, que se puede ver en la imagen inferior izquierda, que son bacilos gram negativos curvos, y eso también nos va a aportar para hacer un diagnóstico de vaginosis bacteriana. Entonces, quédense con la idea de que en las vaginosis bacterianas lo que vemos al gram es un aspecto puntiforme, como lo pueden ver aquí. Hay un montón de puntitos que son estas garnerelas, que por lo general también van a estar en estos recuentos que están bien altos y lo usual también es que no veamos lactobacilos o que los veamos disminuidos porque esto va a ser lo que va a permitir que prolifere la Gardnerella vaginalis. Y por acá tenemos ya lo que son los criterios de Nugent, que cada vez son más usados y más normalizados al reportar tinciones de Gram de secreciones vaginales. Y estos son los que deberían darle una guía al médico de que hay alguna alteración en la microbiota y por tanto una vaginosis bacteriana. Entonces, en este vamos a reportar el recuento en campo de inmersión de morfologías semejantes a lactobacillus y dependiendo de la cantidad de microorganismos que veamos por campo de inmersión, se van a asignar puntos. Igualmente lo vamos a hacer con bacilos gram negativos que se parezcan a Gardnerella, que son por lo general cocobacilos pleomórficos, como lo vimos en en las imágenes anteriores, pero también se puede asociar con bacteroides o con Prevotella estas morfologías. Como lo vimos, son infecciones en las que hay implicados muy distintas especies, no solo una, son infecciones mixtas. Entonces igualmente se va a asignar puntos según la cantidad que se da por campo. Y como les dije, también se toma en cuenta mobiluncus por aparte, como un grupito. Y dependiendo, ¿verdad? Igual si tenemos más de 5, de 1 a 4, o si no se observan, igual vamos a tener una puntuación asociada. Al final, cada uno de estos rubros se suman para tener puntuaciones bajas, que serían morfotipos consistentes con microbiota vaginal normal, una puntuación de 4 a 6, que es ya como intermedia, donde hay
poblaciones de lactobacilos disminuidas y ya se empiezan a ver otros morfotipos asociados con vaginosis. Se reporta como morfotipos mixtos consistentes con alteración de la microbiota vaginal normal y ya puntuaciones para arriba de 7, donde se ven morfotipos mixtos consistentes con vaginosis bacteriana. Entonces vean que conforme más tenemos lactobacilos, la puntuación debería disminuir y conforme disminuyen las poblaciones de lactobacilos, esto va a dar más puntos para una vaginosis. Y también si tenemos más bien más morfotipos como Garnerella, como Mobiluncus, esto también nos va a dar más puntos para una vaginosis. Entonces, puntuación más alta se acerca más a una vaginosis bacteriana y puntuación más baja se acerca más a morfologías de microbiota normal. ¿Cómo identificamos a Garnerella? Bueno, se dice que esta tiene un olor típico a pescado por la producción de trimetilamina que se puede detectar al alcalinizar con KOH al 10%, aunque en realidad esta es una técnica que no se utiliza tanto en el laboratorio. Y se recomienda entonces más bien estandarizar el esquema interpretativo del GRAM para mejorar la reproducibilidad de este método de puntos y criterios de Nugent. Las colonias crecen de manera puntiforme y suelen requerir más de 24 horas de incubación para poderlas observar en los medios de cultivo. Les funciona también idealmente una atmósfera enriquecida con CO2 y no presentan hemólisis. Son colonias muy pequeñitas, pero sí se pueden aprender a detectar en los medios de cultivo. Para identificarlas se puede utilizar la tarjeta GP de Byte o MALDI-TOF y bueno, por supuesto también secuenciación. El metronidazol es la droga de elección para tratar la vaginosis bacteriana y en el caso de infecciones sistémicas se tiene que utilizar o se puede utilizar ampicilina o amoxicilina. No se recomienda realizar PSA y de todas formas no se hace de rutina, no es algo que se acostumbre a hacer en los laboratorios. Por último, pasamos al género Listeria, que podría ser de los más importantes en este grupo abarcado en esta clase, especialmente Listeria monocytogenes y Listeria ivanovi, que son los únicos patógenos descritos en humanos y en animales. Listeria va a tener una motilidad que se describe como tambaleante a 20 a 28 grados por la expresión de flagelos peritricos, que puede ser uno o pueden ser varios. Y como vemos en la imagen, tenemos una motilidad característica, que si la recuerdan de las clases de bacteriología general, es como en sombrilla. En el tubo de la izquierda tenemos la motilidad por listeria y en el tubo de la derecha un control negativo. Las colonias de listeria son pequeñas, suaves y betamolíticas, como se ve también en la imagen. No tienen nada demasiado característico para distinguirlas. Y listeria sí tiene la particularidad de que tiene un rango de crecimiento muy amplio de temperatura, pudiendo crecer desde los 0 a los 50 grados. Entonces, esto es parte de los motivos por los que es tan común que cause cuadros clínicos a nivel de alimentos, porque aunque se tengan en refrigeración, ella puede crecer. Sin embargo, la temperatura óptima de crecimiento es de 30 a 37 grados, como la mayoría de bacterias patógenas, y en atmósfera enriquecida con CO2. El tiempo mínimo de incubación para detectarla son 48 horas. Dentro de la bioquímica característica tenemos catalasa que es típicamente positiva, pero puede ser negativa, y la oxidasa que es negativa. Además, está muy ampliamente distribuida en animales y por lo tanto entonces asociada con productos alimenticios. Y entonces, en cuanto a la significancia clínica de listeria, entonces recordemos que esta se adquiere a través de alimentos contaminados. Puede causar un cuadro clínico inicialmente como tipo gripal, tipo influenza, pero este es autolimitado.
Sin embargo, bueno, puede ser también subclínico. Sin embargo, al haber una translocación al hígado, puede ser que tengamos una respuesta inmune que la controle o puede ser que tengamos una diseminación hematógena que pueda llevarla al sistema nervioso central, por el que tiene afinidad. Puede causar cuadros de bacteremia nada más, puede ser subclínica inclusive, o ya puede en mujeres embarazadas, va a tener también una afinidad para llegar a la placenta, puede causar placentitis, abortos, embarazos pretérmino o ya todo un cuadro de sepsis neonatal o meningitis en el neonato. Entonces, las poblaciones de riesgo para desarrollar cuadros por Listeria monocytogenes son pacientes con condiciones hematológicas, pacientes con cáncer, trasplantes, personas alcohólicas, con hepatopatías, las embarazadas, ¿verdad? Que es de los más importantes a nivel de salud pública y también poblaciones de riesgo, los adultos mayores de 60 años. Entonces, recordemos que son como poblaciones extremas, ¿verdad? O los niños menores de un mes o ya los adultos mayores y bueno, las embarazadas, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, en adultos va a causar cuadros de septicemia, de meningitis, de encefalitis y la mortalidad es relativamente importante, puede ser de hasta un 50%. Y esto especialmente, esta mortalidad tan alta que cada vez se describe mayor, se debe principalmente a el serotipo 6, que es el que presenta estos cuadros más graves. También puede haber otras infecciones focales, pero son poco frecuentes. Y como les dije, entonces en embarazadas da una enfermedad que es como un resfrío, es leve, es autolimitada, pero al haber esta diseminación ya se presentan todos estos riesgos en, en el feto o en los neonatos. Entonces, en neonatos puede haber una presentación o forma temprana que se llama granulomatosis infantiséptica o infantiséptico y una presentación tardía, dependiendo de el momento en el que se adquiera la infección. Entonces, si la mujer está en sus últimos meses de embarazo y come alimentos contaminados con listeria, casi por lo general, ¿verdad? Van a ser carnes o quesos. Entonces, se pueden presentar estos cuadros clínicos ya en los neonatos o se dice que si lo adquieren, por ejemplo, a nivel del canal de parto o ya a nivel ambiental de otras fuentes, se va a tener esa presentación tardía. Y en brotes asociados a alimentos se puede hacer el aislamiento también de la bacteria a partir de esos alimentos en estudios o ya más que todo estudios de brotes. Y se tiene que encontrar cierta carga bacteriana para poderlo asociar. Y para adquirir la infección, de lo que se habla es de dosis infectantes de 10 a las 5 o más unidades formadoras de colonias. La patogénesis y todos los factores de virulencia de Listeria monocytogenes realmente son un tema muy apasionante, muy bonito. Probablemente lo van a ver en clases de patogénesis con más detalle. Pero bueno, nada más para mencionarlos y recordarlos. Entonces se va a tener infección por la capacidad de penetrar la barrera epitelial del intestino de esta bacteria. Y dentro de sus mecanismos de evasión inmune tenemos su capacidad de escapar a la acción de las vacuolas, su capacidad de multiplicarse a nivel intracitoplasmático. Se va a dar una movilización entre las células por medio de la polimerización de actina y entonces va a difundir a células vecinas también por extensiones tipo pseudópodos. Va a tener la capacidad de evadir la respuesta innata por medio de la N-desacetilación del peptidoglicano y presenta genes de virulencia que se encuentran en una isla de patogenicidad como la internalina A y B y la listeriolicina, que es una hemolicina. Y ya unos aspectos finales de Listeria monocytogenes, su identificación a nivel de especie obviamente va a ser crucial, ¿verdad? Por toda esta importancia de los cuadros clínicos que tiene.
Pero los métodos para realizar esta identificación tenemos variedad, tenemos la capacidad de identificarla desde el API, pasando por Vitek, Phoenix y Malditoff. Realmente su identificación no es difícil. Para tipificarla se utiliza el antígeno somático O y el flagelar H, pero esto es importante más que todo, ¿verdad? A nivel de estudio de brotes, ya en centros de referencia. Y el estándar para tipificar es la técnica de PFG. Entonces, lo que nos tiene que quedar bien claro es asociar esa alerta cuando veamos bacilos gram positivos que son regulares y cortos en el gram de algún hemocultivo o de alguna muestra de líquido cefalorraquídeo, principalmente si proviene de pacientes inmunosupresos mayores de 60 años o menores de un mes. Siempre hay que tener presente que está la posibilidad, ¿verdad?, de que tengamos bacilos gram positivos que sean microbiota, que sean contaminantes, como las corinebacterias, pero sí es importante que siempre tengamos como esa alarma o esa malicia cuando veamos estas morfologías en estas poblaciones, porque se podría tratar de un patógeno como Listeria monocytogenes. Es muy importante también recordar que las cefalosporinas no son activas para este microorganismo, que suelen ser los tratamientos que se utilizan para infecciones, ¿verdad? A nivel de sistema nervioso central, como en meningitis, bueno, principalmente en meningitis. Entonces, estos tratamientos no van a ser útiles y por eso entonces es importante tener esta identificación a nivel de especie para que se haga, eh, en caso de requerirlo, el ajuste de los tratamientos a uno que sí sea efectivo. El tratamiento de elección aquí más bien van a ser las aminopenicilinas, amoxicilina o ampicilina, y siendo la alternativa en alérgicos el trimethoprim sulfametoxazol. La PSA tampoco se realiza de rutina, solo en algunos casos como cuando haya sospecha de fallo terapéutico, cuando haya presentaciones severas o cuando sean pacientes alérgicos a las penicilinas. Cuando se quiera hacer estas PSA, siempre se puede referir a inciensa, por ejemplo. También se podría utilizar ITEST, pero lo que recomiendan las guías de CLSI es la técnica de microdilución en caldo como referencia. Y la PCR siempre va a ser de utilidad, pero va a ser especialmente útil en casos donde ya se haya instaurado un tratamiento antibiótico y pueda ser difícil el aislamiento en cultivo. Finalmente tenemos al género Bacillus, que su relevancia clínica también es muy cuestionable. Por lo general, cuando lo aislemos va a ser por contaminación, es lo más común. Sin embargo, sí pueden presentar algunos cuadros clínicos que son raros realmente, no son tan comunes. Y entonces, por lo general, van a ser no patógenos y van a estar ampliamente distribuidos en el ambiente. Tenemos entonces como principal representante patógeno al grupo Bacillus cereus, con el de mayor relevancia clínica, donde tenemos a Bacillus anthracis y a Bacillus cereus. Bacillus anthracis es un conocido agente de bioterrorismo, raramente es aislado en muestras clínicas de humanos y causa la enfermedad del anthrax, principalmente en ganado, pero también podemos tener anthrax en humanos. Este tiene 4 presentaciones principales a nivel cutáneo, a nivel pulmonar, intestinal o inyeccional. Y entonces la enfermedad que se desarrolle depende de la manera en la que estas esporas ingresan en el organismo. Para mencionar entonces las presentaciones clínicas del anthrax, tenemos el anthrax cutáneo, que va a ser la principal presentación en el 90% de los casos, la más común y también la menos mortal, aunque es importante, una mortalidad del 20% sin tratamiento no es la presentación más grave. Entonces las esporas entran a la piel por medio de abrasiones, de heridas, picaduras de insecto
también por una exposición ocupacional casi siempre, ¿verdad? En contacto con esporas en el ambiente o personas que trabajan cercano a los animales. Y la presentación más común va a ser a nivel de manos, brazos, cuello y cabeza. Entonces, lo que se forma inicialmente es una pápula 2 a 3 días después de la exposición y se va a formar un anillo de vesículas que es eritematoso, termina por coalescer y en el centro se va a generar un área oscura que se ulcera y se seca y entonces se va a formar ya una depresión necrótica que es la presentación más característica del anthrax que se conoce como escara. También puede haber complicaciones con infecciones a nivel sistémico. El anthrax inhalatorio o a nivel respiratorio, entonces lo que va a presentar son síntomas de resfrío que duran 2 a 3 días, pero que van a ir empeorando hasta causar un distrés respiratorio que le puede causar la muerte a la persona afectada en un periodo incluso de 24 horas. Entonces, esta mortalidad sí va a ser más alta que la presentación cutánea. Luego tenemos a nivel gastrointestinal, cuando se ingiere carne cruda, más bien, que tiene esporas de Bacillus anthracis, se desarrollan síntomas a nivel gastrointestinal, dolor abdominal, náuseas, anorexia, vómito. Y esta presentación es rara, menos del 1% de casos de anthrax, pero al ser tan rara también va a tener una mortalidad alta de un 50%, más que todo porque el diagnóstico es difícil, no es algo como que venga a la mente cuando hay estos cuadros a nivel gastrointestinal. Y luego tenemos el anthrax inyeccional, que se presenta más que todo en usuarios de drogas al inyectarse y haber una contaminación con las esporas del anthrax. Entonces hay una inyección directa en los tejidos, se desarrolla una fascitis necrotizante, puede haber complicaciones como fallo orgánico, choque, coma, cuadros de meningitis. No se desarrolla escara, eso es interesante y es una presentación más severa y más mortal que la forma cutánea. Recordemos que tenía una mortalidad de un 20%. Entonces, al ser inyeccional, una inoculación más directa, entonces la mortalidad y la severidad van a ser mayores. Entonces, en poblaciones de riesgo, que son más que todo veterinarios, personas que trabajan en laboratorios, que manejan estas cepas, o también a nivel ya de militares, ¿verdad? Ser un agente de bioterrorismo, está el riesgo de exposición. Entonces, la vacuna se recomienda en estos grupos de riesgo. Y Bacillus anthracis suele ser susceptible a penicilina, a diferencia, ¿verdad? Se lo puede diferenciar de otros bacilos gram positivos. Y el tratamiento de elección, sin embargo, va a ser ciprofloxacina o doxiciclina y siempre la vacunación. Por otro lado, tenemos a Bacillus cereus, que es el otro patógeno de este grupo, y va a causar entonces también una enfermedad transmitida por alimentos. Es una infección oportunista, por lo general, como les dije anteriormente, el potencial patógeno de estos agentes realmente es bajo, entonces van a afectar a poblaciones de riesgo que tengan algún compromiso de su inmunidad. Va a causar un síndrome diarreico indistinguible del que causa Clostridium perfringens. Su periodo de incubación, vean que es muy corto, de 8 a 16 horas, y todo el cuadro clínico también es corto, realmente dura 24 horas. Entonces, cuando hay esta presentación diarreica, por lo general se asocia al consumo de carnes, vegetales o pastas que estén contaminadas con este agente y por ende con sus esporas. Y tenemos, por otro lado, el síndrome emético, también tiene una incubación todavía más corta, de unas 5 horas, y todo el cuadro va a durar tan poco como 9 horas. Y cuando hay síndrome emético, se asocia más bien con el consumo de arroz frito, de arroz chino.
Cabe destacar que en el síndrome diarreico igual podemos tener presencia de vómitos y en el síndrome emético podemos tener presencia de diarrea. La enfermedad es leve y autolimitada y se asocian dos tipos de toxinas, entonces que van a causar esos distintos cuadros. Bacillus cereus es resistente a betalactámicos, eso también es importante, solo los carbapenémicos tienen efecto dentro de este grupo de antibióticos y puede haber otras presentaciones en otros sitios anatómicos como las oftálmicas y otras que son raras y serias, principalmente en poblaciones de riesgo. Eso era lo que tenía preparado del grupo de los bacilos gram positivos aerobios. Espero que sea de utilidad y les deseo muchos éxitos en la especialidad que está comenzando. Muchas gracias.